Sexagésimo tercero. You ready? Por lo menos vamos a ver las dos. Bueno, estamos. Dame un segundo. Te dio un ataque de pánico. Siempre se queda Loti los primeros 2 minutos antes de empezar. Porque estoy borrando del archivo de cosas graciosas. Le dio pánico escénico. Eso es porque eso es lo que me deben denominar a mí como el nuevo Crash. Es porque está tu hermanita aquí. Start them. No one's stopping you. Hey, give me a second. Bueno, estamos Esto debe de salir en video. Que no borre esto para nada. el intro, dale. A la 1, Tengo que estar a las esperando. 2, 3. Empezó el video, César. Give me a second. Empezó el If video. you shut up, I can stop laughing. Yeah, you see it's not funny. It's not. That's just you. It's not funny. Okay, if it's not funny, then go. I was gonna start right. Bueno, estamos en nuestro podcast 63º, creo que se dice. Bueno, hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, del dónde, ¿verdad?, el hecho de dirigir con un invitado muy especial que ya mismo se presenta, pero primero vamos con nuestro intro. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Bueno, ya estamos en nuestro podcast, ¿verdad? Preséntate Hola, mi nombre es Yadiel Camacho. con esa voz de locutor, ¿se dice? Muy bien, y hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, del dónde dirigir. Que, ¿verdad?, Digirimiento. eso no es una palabra. Pues, anyways, Búscalo en el diccionario. está bien. Pues, anyways, vamos a, ¿verdad?, ya ir comenzando, que ya estamos tardísimo. Quería preguntarte La gente no sabe eso. ¿verdad?, de qué tú piensas que es, ¿verdad?, en tu propia definición. Cuando tú escuchas que alguien quiere que tú diriges, ¿qué es lo que esa persona quiere que tú hagas? Realmente depende. Pero depende de la situación, pero usualmente lo de dirigir es de una posición de mandar, realmente, de ser líder sobre otra gente o de abrir paso o enseñar a otras personas dónde ir, alrededor de esas palabras. Muy bien, y, ¿verdad?, la base de todo este podcast está en Romanos 12, versículo 8. ¿Verdad? Que lee así, lo tengo en inglés. Dame un segundo. Cambié la Reina Valera. Que dice, ¿verdad? Dame leer un poquito más de arriba. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que se nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Verdad? Y en inglés... Dame un segundito otra vez para buscar lo que se me fue. El penúltimo que dice, if it is to lead, do it diligently. O sea, que en una traducción muy
directo. Dice que si es de dirigir, pues hazlo con diligencia, ¿verdad? Y en eso creo que, ¿verdad? Porque el hecho de un don, ¿verdad? Todo lo que es un don es el hecho de que tiene que ver con servicio hacia la iglesia. Pero también un don es algo que Dios te da a ti. Entonces te pregunto, ¿por qué tú crees, verdad? No tirándote en el spot, no hay contestaciones incorrectas, pero ¿por qué tú crees que hay esta dinámica de que los dones son algo que solo nos puede dar Dios, pero entonces la gente también puede dirigir? Pero dice que si tu don es de dirigir, pues hazlo. Pero también hay gente que pueden dirigir. Cualquier persona puede dirigir realmente. Realmente el que da la última palabra es el Señor. La diferencia de eso del don de dirigir es que pues porque Dios te lo ha dado y te lo ha puesto, nada te puede sacar de ese plan que tiene el Señor para tú dirigir en algún parte. Y tienes que dirigir obligado. Ahora, si Dios no te ha mandado, no significa que no está en su voluntad que tú lo hagas. Quizás tú no tengas el don de dirigir, pero quizás está en el propósito de Dios que tú dirijas, aunque seas por un tiempo corto. Tú sabes. Mejor dicho, el don es algo de por vida. Nada te puede quitar ese don. Cuando ya Dios te da el regalo, tú nada te lo puede quitar. Tú tienes ese regalo. Pero cuando tú decides hacerlo, cuando tú paras de hacerlo, o cuando paras de decidir hacerlo, ahí para. Muy bien, y yo pienso, ¿verdad? En este hecho, es que cualquier persona, ¿verdad? Muy bien, como dijiste, puede dirigir, pero solo algunos lo pueden hacer mejor, ¿verdad? Solo algunos lo pueden hacer bien. Y de esos que sí lo pueden hacer bien, solo algunos fueron escogidos por Dios para servirle dentro de la iglesia en ese aspecto de dirigir, ¿verdad? De ser, no necesariamente líder, pero sí casi en ese aspecto de hacer lo que un líder hace, que es dirigir, ¿verdad? Y pienso que, ¿verdad? Entrando ya a eso de que, o sea, todos podemos dirigir, pero no todos los podemos hacer bien. ¿Me entiendes? Que hay una manera correcta, entonces, que es lo que quiero llevar a cabo, de que hay una manera correcta de dirigir y hay una manera incorrecta de dirigir. Entonces, vamos a la primera pregunta, que es: ¿dirigir es igual a presidir un culto? ¿Puedes explicarme un poco lo que es presidir un culto? Un momento. Ok, so dirigir es igual a dirigir un culto. Es como lo que hacemos cuando te toca presidir el culto. Ok, ahí entiendo. De una forma, eso es una manera de dirigir. Ahora, no es la manera que se usa el don. Porque para usar el don, tú estás dirigiendo gente hacia el Señor. Eso de dirigir al culto está asegurando de que todo lo que supone que vaya en orden cae en su lugar, cae en su tiempo y va en ese orden. Por lo menos que no salga del orden. Pero eso no tiene nada que ver con lo que es el atraer gente hacia el Señor. Tu ser organizado no atrae gente al Señor. Es el pastor que dirige la iglesia o que predica, que eso es lo que trae al Señor. Y así que eso del presidir el culto, de una forma sí es dirigir, pero no es el dirigir que se usa el don, es el dirigir voluntario. El que se hace porque se quiere hacer o porque se necesita hacer. Muy bien, y yo pienso que si presidir, ¿verdad?, igual a dirigir, depende de tu definición de las dos, ¿verdad? De lo que yo pienso que es dirigir, yo pienso más bien que es llevar a cabo, llevar a un grupo de gente hacia un goal en común, ¿verdad? Que ya sea que la gente quiera o ya sea que es de otra persona, pero llevar a ese grupo de personas, ¿verdad?, a ese goal. Y ¿verdad? Lo que hacen la gente cuando comienza en un culto, por ejemplo la pastora, que casi siempre es que la inicia, es llevar a los hermanos a, ¿verdad?, a la comunión y prepararlos como que ahora es que vamos a comenzar el culto.
O sea, preparando para la adoración y introduciendo el culto, que de cierta manera es dirigir por el hecho de que estamos llevando un grupo de gente a la comunión. O sea, que eso es lo que precedir, entiendo yo. Que si dirigir es igual a precedir un culto, pues de cierta manera sí. Por ese sentido en que estás llevando un grupo de gente a ese mismo goal, a esa misma meta de prepararlos para la adoración. Entonces, la segunda pregunta, ¿cómo dirigir bien a la gente? Nada se puede hacer bien sin el Señor, realmente. Sin la guianza del Señor, sin el Señor velando, siendo nuestra guardaespaldas, no se puede dirigir bien. Así que, de manera corta, contestarla. La única manera de dirigir bien es con el Señor. Ahora, ¿cómo uno puede buscar del Señor para que pueda dirigir bien? Realmente se puede hacer de muchas diferentes maneras. La mayoría de las veces se encuentra en oración, más que nada. Ahí es donde tus preguntas están siendo contestadas. Ahora, cuando tú ya tienes ese encuentro con el Señor, cuando tú ya conoces del Señor y conoces lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios quiere que tú hagas, ahí tú puedes dirigir. ¿Puedes repetir la pregunta un momento, que tenía un punto para eso? ¿Cómo dirigir bien a la gente? Exacto, ahí tú puedes dirigir bien, porque nada se puede hacer bien sin el Señor. Especialmente cuando tú estás haciendo las obras de Él. Y cuando tú estás haciendo sus cosas, tú sigues su forma, sus reglas. Cuando tú estás en la casa de otra persona, tú sigues sus reglas. Porque aunque no sean las mismas de las tuyas, o no sean las unas que tú estás acostumbrado o que te gusten, son las reglas de la casa de esa persona y tú estás en esa casa. Si tú vas a estar en la casa del Señor, si tú quieres estar con el Señor, tú tienes que seguir sus reglas y quedarte en esas reglas. Si no, pues estar afuera. Ya. Dios te da la decisión. Dios no te obliga. Pero si tú lo quieres hacer bien, lo tienes que hacer. Dios te obliga a hacer, si tú lo quieres hacer, Dios te obliga a hacerlo bien. Pero si no lo quieres hacer, Dios no te obliga a hacerlo. Aunque te da el don, Dios no te obliga a usar tu don. Él quiere que tú lo uses, pero no te obliga a usar tu don. O sea, sí, que hay mucha gente que se pierdan, que quieren hacer cosas, pero no le da confianza, no sé qué. Que más la excusa que se dan. Y al final del cabo, no usaron su don. El don que el Señor les dio, que Dios quería que le usara. Dios tenía un gran propósito para ellos. Y ellos no lo usaron. Ellos no cogieron esa oportunidad. Porque realmente no tenían esa iniciativa. Y también podía ser porque simplemente estaban fuera y no querían nada que ver con el Señor. Así que complica la cosa un poco, pero para dirigir bien, para hacer las cosas bien en el Señor, uno tiene que estar en el Señor, porque tiene que seguir las reglas del Señor. Sí, entiendo eso. Y, ¿verdad? Entrando un poquito en lo que mencionaste de que Dios no obliga a nadie, ¿verdad?, a usar los dones. Yo entiendo que los dones dentro de la iglesia es de servir, pero es la manera de Dios, ¿verdad?, hacerte saber en qué área Él quiere que tú sirvas dentro de la iglesia. Por eso es que en el mismo versículo que leíamos, Pablo estaba diciendo que el que tenga X don, que lo haga de manera X. O sea, de que lo haga con una característica buena. Que el que lo tenga, que lo haga. O sea, esto es un mandamiento. Dios te está diciendo que lo haga. Ahora, Dios no obliga a nadie a hacer nada por el momento que estamos en la tierra, ¿verdad? Pero eso no significa que no deberíamos no usarlo. ¿Me entiendes? Tal como diste que si lo que queremos hacer en la iglesia, pues que lo hagamos en la iglesia, pero no hay manera de como quedar bien delante de Dios. O sea, como digo, César, te pregunto, si tú me diste, qué sé yo, un regalo, ¿verdad? Para yo entonces hacer algo en tu casa. O sea, qué sé yo, me regalaste un taladro para yo resolverte un problema en tu casa. Y después llevo el taladro y me quedo con él. Y no te resuelvo el problema. ¿Cómo tú te sentirías? Pues César dijo que se sentiría mal porque, o sea, él me dio un taladro, que eso cuesta mucho dinero, ¿verdad? Pero fuera de eso, para yo resolverle un problema y yo me quedé con el taladro y no hice nada. O sea, no lo usé ni para él, ni para mí, ni para nadie. O sea,
se perdió, básicamente. Y eso es lo que Dios no quiere que pase, ¿verdad? Y contestando la pregunta que cómo dirigir bien a la gente, yo escribí antes del podcast, ¿verdad? Con un resumito de lo que yo pienso de eso. Y escribí esto: necesitamos saber seguir los órdenes antes de ser un buen líder. Todos los líderes que no saben seguir ellos mismos las reglas, abusan de aquellos que sí lo siguen. Me explico. De la manera que se escoge alguien que dirige, o sea, no necesariamente un líder, pero alguien que vaya a dirigir, ¿verdad? Por ejemplo, el que inicia los cultos no necesariamente es un líder, pero está dirigiendo a la iglesia, ¿verdad? A un goal de adoración. Pues el que hace eso necesita ser una persona no solo humilde, pero también que sabe seguir órdenes ellos mismos. Porque cuando tú escoges a alguien y los pones en posición de dirigir a la gente, cuando ellos mismos no saben seguir órdenes, siempre terminan o abusando del poder que se les ha dado o haciendo el trabajo mal, porque ellos mismos no saben ¿verdad? Seguirle órdenes correctamente, y entonces como no saben seguir órdenes correctamente, no van a saber hacer que la gente, ¿verdad? Obedezca las cosas correctas que necesitan hacer. Entonces, ¿cómo dirigir bien a la gente? Pues simplemente, ¿verdad? Pidiéndole primeramente que nada ayuda al Señor, pero también teniendo en conciencia de lo que tú vas a hacer es bíblico. O sea, que no vayas a hacer algo o decir algo que no sea bíblico, porque si lo haces o si dices algo que no es bíblico, pues ya está cayendo en pecado, porque de esa manera no es que se brega, teniendo muy, ¿verdad? Consciente en la mente ese aspecto. Y ¿verdad? Tomando el otro que dije en mente, que es el hecho de tienes que saber seguir órdenes antes de poder dar órdenes. Siguiendo la próxima pregunta, ¿este don es igual al liderazgo? Yo diría que quizás depende, porque uno no puede ser líder sin dirigir. Tú no puedes decir que tú eres un líder sin dirigir a la gente, porque tú no eres líder si no diriges. Punto, se acabó. Si César nos dirige hacia hacer cosas, o no nos dirige hacia algún lugar, o nos dirige a buscar al Señor, él no está siendo un líder. Él es una persona con un título y ya. Ahora, tú puedes dirigir y no ser líder. Eso se ve de buenas y malas formas. Cuando un líder no está dirigiendo, hay otra persona que se pone en posición para tratar de dirigir a la gente. Incluso Moisés, él dirigía a la gente, pero después se cansaba. Y su suegro, si no me equivoco, fue su suegro que le dijo: mira, enséñale a otra gente, a los sabios, a los viejos, a los inteligentes, y ellos te ayudan a dirigir al pueblo. Moisés es el líder, ellos no son líderes. Ellos siguen a Moisés y Moisés sigue al Señor, pero están ayudando a dirigir. Ahora también hay malas formas de dirigir, que eso es yendo en contra del líder si el líder está en el Señor. Si el líder está haciendo algo malo, olvídate, vete en contra del líder. Porque si no sabes lo que está haciendo, no debe ser líder. ¿Verdad? Pero mucho cuidado con ese juicio. Sigo diciendo juzgamiento. Con ese juicio, porque tiene que ser un buen líder bajo los ojos de la Biblia, no bajo tu propio ojo. Porque yo puedo decir que César es un mal líder porque, qué sé yo, no me trae pizza todos los días que hay un podcast. ¿Verdad? Pero eso es mi opinión personal. ¿Verdad, César? Wink, wink, tráenos pizza. Pero eso no está en la Biblia. No está escrito en la Biblia. Los líderes de jóvenes le traerá a los jóvenes pizza. Exacto. Y como dije, todo lo que yo estaba mencionando era bajo el orden absoluto de Dios, no bajo la perspectiva de nosotros. Y como estaba diciendo, también hay gente que quiere dirigir en contra del líder. Si está en el Señor, está bueno. Si no está en el Señor, pues vete en contra de él. Porque si no sabe lo que está haciendo, no debe ser líder. Ahora, hay gente en diferentes iglesias, por lo menos no lo he visto en esta, pero en otras iglesias que hablan mal de la iglesia, que ellos se levantan en contra de la iglesia dentro de la misma iglesia y tratan de buscar a gente para también irse en contra de la iglesia.
como un cáncer en el cuerpo, yendo en contra de lo que el cuerpo necesita. Y eso es una manera de dirigir, pero es una manera errónea. Y realmente no está haciendo un líder bueno. Así que, para resumir, un líder siempre tiene que dirigir, si no, no es buen líder. Ahora, una persona puede dirigir sin ser líder. O puede ser una persona bajo un líder. Y eso debe ser la contestación de la pregunta. La historia larga y corta. ¿Verdad? Y igualmente yo escribía lo que yo pensaba de la pregunta, ¿verdad? Antes ¿verdad? Del podcast, y escribí esto. Es similar en el sentido de que un buen líder dirige a la iglesia a una meta establecida en la Biblia. Y dirigir es llevar a cabo un grupo a hacer una meta en común. Pero el liderazgo es la cabeza de algún programa de establecimiento que tiene control total sobre su grupo. Me explico. Una persona, yo mismo puedo dirigir a alguna persona hacia Cristo. Eso no significa que yo tengo total control sobre la persona. Esa persona me tiene que obedecer. Porque eso es ser un líder. Pero yo lo que estoy haciendo allí es dirigiendo a esa persona hacia Cristo. Lo que estoy haciendo es, está mirando para acá y lo arreglo para que mire para allá, que hacia Cristo. ¿Verdad? Lo hice en sentido muy literal, pero ¿verdad? Yendo a lo más profundo, dirigir hacia una persona hacia Cristo es, entiendo yo, diferente que de ser un líder. Y de igual manera, ¿verdad? Los líderes dentro de la iglesia sí dirigen, pero no dirigen porque son líderes necesariamente. Me explico. Cualquier persona dentro de la iglesia puede dirigir. Eso sí, tiene que ¿cómo digo? Tiene que llevar a cabo lo que está en la Biblia. Por ejemplo, una persona, cualquier hermano de la iglesia no puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estas luces, yo no quiero estos aires, yo no quiero esto y lo otro, porque eso no está primeramente escrito en la Biblia. Y lo otro es su opinión, no necesariamente importa, no por ser, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Rude, grosero. No por ser grosero ni nada, simplemente es porque no está en la posición de hacer eso. Ahora, si un líder, que por ejemplo, qué sé yo, un líder de la iglesia, en el sentido de construcción y de recursos, dice... Parte de la junta. Parte de la junta dice que las ventanas están feas, que los aires hay que cambiarlo, que si las luces y lo demás, pues esa persona tiene la autoridad, ¿verdad?, de dirigir a la gente a poder cambiarla, hacer los arreglos que ellos quieran. Y no necesariamente tiene que estar escrito en la Biblia para eso. O sea, para esos sentidos. Ahora, si está escrito en la Biblia, pues yo entiendo que cualquier hermano, siempre y cuando lo haga correctamente y Dios lo haya escogido, entiendo que cualquier hermano, ¿verdad?, puede dirigir a la iglesia hacia ¿verdad?, hacia eso. Me explico. En el ministerio de Work tenemos dos líderes que son Ibe y Junior, ¿verdad? Esos son los líderes. Lo que ellos dicen, va. Pero entonces también tenemos otra gente que son los que dirigen los cánticos, que dirigen la música como tal, o sea, en el aspecto de teoría musical, dirigen el sonido, y eso no necesariamente lo hace Junior y Iber, pero ellos son los líderes como tal. Lo que ellos dicen va. Ahora, los que dicen la gente que dirigen no necesariamente va. O sea, ellos tienen el control de esos aspectos, ¿verdad? Pero no del ministerio en total. ¿Verdad? Ya yendo a la otra pregunta. ¿Qué hacer si alguien no quiere ser dirigido? Déjalos. ¿Qué? Déjalos. Si alguien no quiere ser dirigido y no quiere ser mandado, déjalos. Mejor dicho y mejor explicado, el Señor deja a los 99 y busca al uno, ¿verdad? Pero si, como era mencionado en la Biblia, Jesús estaba dando un sermón y gente se estaba viniendo, los discípulos fueron donde Jesús diciéndole, Señor, que se nos va la gente, ¿qué hacemos? Y él dijo, ¿ustedes quieren salir irse también? Si alguien no quiere ser mandado, si alguien no quiere ser dirigido por el Señor, déjalos. Porque si ellos no quieren estar en el bien, ellos van a querer estar en lo mal, habiendo conocido el bien.
También, como también menciona la Biblia, que si tú hablas del Señor a alguien, si tú das testimonio fiel, si tú o enseñas lo que es Dios a alguien y una persona no quiere aceptar, tú lo dejas. De que no gastes tu aire, tu saliva, tu tiempo en esa persona. Porque si ellos no tienen el deseo de cambiar, porque el cambio es de adentro, no es de afuera. Si ellos no tienen el deseo adentro de cambiar, no van a cambiar. Si una persona no tiene ese deseo adentro de ser dirigido por Dios y el que es ser dirigido por ellos mismos, déjalos. Porque de su manera encontrarán lo malo y quizás ahí el Señor les va a enseñar que ellos siempre necesitaban ser dirigidos por Él. Así que si alguien no quiere ser dirigido, déjalos. Dios tiene todo bajo control. ¿Verdad? Yo pienso que si alguien no quiere ser dirigido, eso me suena mucho al hecho de un niño, por ejemplo, que está como que medio guapo, que no, ¿verdad? No se pone las pilas o no quiere, ¿verdad? Obedecer simplemente, no quiere ser dirigido o instruido. Me acuerdo que en Levíticos, creo que ¿eran Levíticos? Creo que eran Levíticos. Nada, me dice César si era o no. ¿Verdad? Si te lo sabes. Lo pone en la pantalla, no era Levítico. Si no era Levítico, corta lo que estoy diciendo. Pues nada, la cuestión es que en Levítico la Biblia, ¿verdad? Dice que creo que era una regla que Dios le había dado a la gente o que habían establecido de que si hay algún niño que está como, o sea, en traducción boricua, medio guapito con sus padres, que no quieren seguir instrucciones o lo demás, literalmente dice que se lo envía a las cortes de la ciudad para que sea apedreado. Sí, así. O sea, que lo maten a sangre fría. Y ese ¿verdad? Texto que fue un mandamiento, lo gracioso es que nunca mataron a un niño por cuestión de ponerse guapo con los padres. Nunca lo mataron. ¿Por qué? Porque vieron las reglas y entonces se asustaron y entonces nunca la hacían. Pero también viceversa, esa regla era para los padres, para que los padres no sean muy fuertes con los hijos. O sea, lo que estaba haciendo era quitándole el juicio sobre los padres de que si este niño es un mal hijo, y dándoselo a los viejos básicamente de la ciudad. Eso, y ellos entonces tomaban el control de que y ponían el juicio de que si el niño era bueno, si el niño era malo, si el padre era bueno, si el padre era malo y qué deberían hacer. Sí, y eso también enseñaba al hijo disciplina y al padre tener misericordia. Te explico mi punto un momentito, que al nene le enseñó que no se ponga brusco, que no se crea la autoridad cuando hay autoridad y que se somete bajo esa autoridad, quiera o no, porque vendrá el tiempo donde va a agradecer ser sometido bajo esa autoridad. Y al padre le enseña de que aunque a ellos les frustra, a ellos les molesta algo, quizás bajo su propio juicio era malo, pero bajo el juicio absoluto no era. Y también, por no desear la muerte de un hijo, le enseñó a tener más tiempo, más paciencia con algo a alguien. Y también darle la oportunidad de ser enseñados a cómo hacerlo bueno. ¿Me entiende un poco? No. De enseñarnos por el camino correcto. correcto. Lo que yo pienso de qué hacer si alguien no quiere ser dirigido. Si es un hijo, pues olvídate. Eso es a lo que sea, pero tiene que obedecerte. O sea, si tú estás haciendo lo bueno, porque tampoco es que tú le vas a decir a tu hijo que... Búscame drogas. Tráeme más alcohol, por favor. Tampoco es que tú le vas a decir a tu hijo que haga eso y que después, no, Elimelech me dijo en un podcast que tienes que hacerlo. No. Es el hecho de que si es bíblico, si es correcto. O sea, si está en buena medida, ese niño te tiene que obedecer por el hecho de que tú eres la autoridad en la familia.
Entonces, en aspecto de la iglesia, si un hermano no quiere obedecer, pues depende si está interrumpiendo, si está disrupting, como dicen en inglés, alguna actividad o alguna situación. Si está siendo de molestia para la actividad o para el momento, pues, ¿verdad? Que se remueva de la situación, porque, o sea, ese es caso extremo, de que, qué sé yo, una persona empieza a gritar y lo demás. Pero ¿verdad? En términos de lo más seguro es lo que más común va a pasar, que algún hermano no está obedeciendo, no está haciendo las cosas que se le dice, ¿verdad? Pues allí lo más que podamos hacer, ¿verdad? Entiendo yo, es orar, porque el Espíritu Santo siempre es el que cambia carácter, porque eso es sentido de carácter, pero también demostrarle al hermano que, ¿verdad? Con mucho amor y comprensión y misericordia y lo demás, que allí, en ese sentido, en ese momento, no mandan ellos en la iglesia, ¿verdad? Y eso suena fuerte, pero en la manera más literal, no mandan ellos. Por ejemplo, yo, Elimelech, no mando en la iglesia, yo no. El que manda, por ejemplo, en este momento el que manda es César. Si César dice que X pasa, pues X va a pasar. No porque yo quiera, no porque yo no quiera, va a pasar, porque él es el líder. Y qué sé yo, en el grupo de adoración, si yo quiero hacer X cosa en batería, pero Wally me dice no haga X cosa en batería, ¿sabes qué va a pasar? Lo que Wally dijo que no va a pasar. ¿Por qué? Porque él que manda en ese momento. Y Wally le sigue a Ivette y Ivette le sigue al pastor. O sea, eventualmente todo sube al pastor, porque esto es una estructura del cuerpo de Cristo. Entonces, eventualmente todo llega al pastor. Y, ¿verdad? Yo entiendo que el hermano más, no valioso, pero el más útil es aquel que se humilla y aquel que se sabe dejar usar, ¿verdad? No es dejar usar en el sentido malo, sino porque ese es el hermano que tú siempre puedes confiar que va a hacer la cosa correcta. O sea, lo que se le dice. ¿Por qué? Porque un líder lo dijo, ¿verdad? No es tampoco por de bruto de que si está en contra de la Biblia, pero dentro de buena medida es el hermano mejor, porque ese es el que te sabe obedecer en total, ¿verdad? Humillación. Y la última pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar mi liderazgo? Es lo mismo, yo diría la misma contestación de la pregunta de cómo se puede dirigir bien. Para mejorar tu liderazgo, tú tienes que buscar del Señor. Tú tienes que orarle la Biblia, tú tienes que ayunar, tú tienes que buscar realmente del Señor, buscar consejo de Dios. Pero algo también que uno puede hacer es buscar consejos de preferiblemente los ancianos o de los líderes, de cosas que ellos han aprendido en sus experiencias, cosas que ellos han fallado, que tú aprenderás a no fallar, cosas que ellos han hecho, que lo han hecho bien y tú aprenderás a hacerlo también bien. A evitar hacerlo mal también. Y realmente son momentos de aprendizaje donde se puede aprender a ser buen líder. También yo diría dependería en qué posición de líder tú buscas. En líder espiritual tú tienes que buscar un pastor, tú tienes que buscar a Dios. Si tú estás buscando ser buen líder en la familia como padre, pues ahí tú tienes que buscar a otros padres, tú tienes que buscar también de lo que dice la Biblia sobre el ser padre. Si tú quieres ser buen líder, por ejemplo, de adoración, tú buscas a la Biblia cómo adorar bueno y tú buscas a gentes adoradores, cómo la gente le gusta adorar, cómo la música hace sentir a las personas y cómo eso puede provocar un movimiento de la presencia del Señor. Entre muchas otras cosas, muchas otras posiciones de liderazgo que yo no voy a mencionar porque si no estaremos acá más tiempo de lo necesario. Pero para poder resumir y para poder estar en corto, lo que yo dije, el poder mejorar el liderazgo y poder ser buen líder es dependiendo de cómo uno quiere ser líder, en qué posición de líder. Y después que uno sabe en qué posición de líder, busca a otra gente que han sido, que son y que busca del Señor. Porque ahí uno encontrará buenos consejos. Y, ¿verdad? Yo pienso que, ¿verdad? El primer paso en ser buen líder, como llegué a mencionar en unas preguntas atrás, es el hecho primeramente saber
O sea, tú ser primeramente una persona que sepa seguir instrucciones. Vamos a ponerlo así. Si tú no sabes seguir instrucciones, pues olvídate, no vas a ser buen líder. Necesitas primero, ¿verdad?, humillarte y lo demás. Porque siempre cuando tú no sabes hacer eso, siempre crean líderes que son abusadores del poder y de la autoridad que se le dan, con mucha confianza, porque no tienen este sentido de que, ¿cómo digo? Nunca han estado allí. No saben cómo es alguien que debería seguir correctamente. Entonces lo primero es el hecho de tú poder saber cómo es que se sigue correctamente, cómo es que tú te humillas. Tienes que ser humilde, porque si no eres humilde y eres un líder, olvídate. Entonces, ¿verdad?, viene lo obvio, que es buscar en la Biblia. Pero yo pienso que lo más que tú puedes hacer para ser un buen líder es pedir dirección de Dios. Y me explico. Porque tú eres el líder quizás, o sea, para que los ven. Quizás tú eres líder en una iglesia o alguno en otro lugar, pero todo líder le tiene que responder a Dios. O sea, toda persona le va a rendir cuenta a Dios de lo que ha hecho. Y en los casos de los líderes, ellos necesitan rendir cuenta al Señor de lo que han hecho. Entonces, nosotros, o sea, el pastor, por ejemplo, él es el líder de la iglesia. O sea, él es pastor de la iglesia. Dios le va a preguntar qué tú hiciste con mi iglesia. Y el pastor le tiene que rendir cuenta. Entonces, para saber para el pastor, saber qué es lo que él quiere, qué es lo que debería hacer en la iglesia, necesita preguntarle al Señor. ¿Cómo se preguntarle al Señor? En oración y ayuno. O sea, que el Espíritu Santo literalmente te guíe. O sea, que no estés tú liderando, sino el Espíritu Santo a través de ti. Y de esa manera, entiendo yo, es la manera más eficiente que uno puede, ¿verdad?, dar el liderazgo, porque ya en ese caso no eres tú tanto, porque no es tu voluntad. No es lo que tú quieras hacer, sino es lo que Dios ha dicho y ha mandado que se haga, ¿verdad? Y eso es a veces bastante, bueno, no a veces, es difícil hacer eso porque está en contra de lo que nosotros queremos hacer. Y nunca es fácil hacer lo que nos incomoda, ¿verdad? Porque es incómodo, pero esa es la manera mejor que tú puedes, ¿verdad?, dirigir y ser líder. Bueno, ha sido un podcast muy largo. No sé cuánto nos hemos tardado. 38 minutos. Nada más. Ya, racho, podemos seguir. Sí. Bueno, pero ya, ¿verdad?, fuimos por todas las preguntas. Gracias por estar en este podcast, Yeye. Ah, no. Y nos vemos la próxima. Ex Neos.